Te damos gracias por este alimento espiritual que hoy recibiremos de ti. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Recibimos, Señor, tu palabra y que penetre hasta lo más profundo del corazón y discierna las intenciones y aún los pensamientos, Señor, y sea hecha tu palabra rema en nuestras vidas cuando ya haya caído en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles en esta mañana a propósito de que estamos ya, acabamos de pegar nuestro ayuno, porque ya terminando esto, pues ya podemos comer, gracias a Dios. Y les puedo decir que fue una bendición bien grande poder ayunar. Amén. Fue una bendición bien grande para todos aquellos que ayunamos y que Dios está bendiciendo grandemente. Hoy quiero hablarles del deber de ayunar. ¿Qué es el deber? ¿Qué entendemos por el deber? Son las casi 12 del día, pero es una bendición. ¿Sí? No me voy a tardar mucho, solamente 2 horas. El deber de ayunar. ¿Qué entendemos por el deber? El deber es una obligación, ¿sí? Todos nosotros tenemos deberes. Por ejemplo, las amas de casa tienen el deber de preparar su casa bien, de preparar los alimentos, etc. Tal vez ahora diga, usted, pastor, está en la vieja escuela porque usted no piensa que la mujer debe estar en casa solamente. No, no por eso. Yo creo que si la mujer está preparada puede trabajar, pero yo creo que hoy es día las cosas han cambiado, ¿verdad? Y yo creo que pueden ir a mejor, pero también creo que los deberes no cambian. O sea, creo que el deber de cada uno de nosotros, por ejemplo, como varones, ¿qué es nuestro deber? Ser proveedores también. ¿Dónde están los proveedores de su casa? Aleluya, por eso se levanta todos los días a ir a trabajar. Entonces, como deber, nosotros, la palabra de Dios nos dice que tenemos el deber de ayunar. Y lo que hoy hicimos este fin de semana, del viernes para acá, es lo que tenemos que hacer simplemente. La palabra de Dios nos dice que vinieron a él, ¿a quién a él? A Jesús, los discípulos de Juan. Y dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En buena parte de la cristiandad se ha perdido el deber de ayunar. Si hoy por cuestiones de todos los afanes que tenemos en esta vida se nos olvida lo primordial que nos puede sacar a flote, y eso es una de las cosas, tanto el deber de ministrar la palabra de Dios, de estar o leyendo la palabra de Dios, y como el deber de congregarnos, también debemos de ayunar. Y la Biblia nos dice que muchas veces los discípulos no ayunan. ¿Por qué razón no ayunan? Porque el ayuno tiene cosas específicas que nosotros nos enseñaron desde hace tiempo, pero que se nos han olvidado al paso del tiempo. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, lo que nuestros pastores nos dijeron fue: congrégate, lee la Biblia, ora, ayuna y testifica. Y eso te va a mantener a flote. No necesitas muchas cosas, simplemente hacer eso. Y hasta el día de hoy, cuando lo hemos hecho un estilo de vida, de nosotros seguir congregándonos, seguir leyendo la palabra, ayunar y orar y compartir, o sea, testificar lo que Dios ha hecho, eso nos lleva a un estilo de vida diferente. Hay muchas iglesias que no creen en el ayuno, porque dicen que no es necesario. Porque seguramente en la palabra de Dios, se lo voy a leer, yo creo que todos ustedes son excelentes lectores de la Biblia. Pero en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay referencias, no hace referencia dentro de la ley que se tenga que ayunar. ¿Sí sabían eso? En la antigüedad, la gente ayunaba, y aunque eran de diferentes religiones, porque antes de que viniera la ley, había religiones. Y había los participantes de todas las religiones ayunaban. Hoy en día, los que le toman sentido al ayuno, ¿verdad?, tienen que saber que el ayuno tiene poder en sí. Comentaba yo el día viernes que estuvimos en la reunión de oración, que aún los satanistas ayunan. Los hindús ayunan. Los que
ayuno como un método, ¿sí? Y lo utilizan y saben. Por eso es que cuando al Señor se le acercan estas personas aquí en este capítulo 9:14 de Mateo, le dicen al Señor, no sé por qué tus discípulos no ayunan. Jesús no estaba formando una religión distinta. Dígame una cosa, ¿a dónde iba el Señor cuando estaba haciendo su obra antes de que fuera manifestado como el Salvador del mundo? ¿A dónde iba? Tenía una buena costumbre. Y dice la Biblia, iba a la sinagoga como era su costumbre. Hay buenas costumbres en el cristianismo. Hay buenas cosas en la casa de Dios, amén. Entonces, una de esas cosas, la Biblia nos dice, y eso nunca va a dejar de ser, es que no nos dejemos de congregar. Dile al que está a tu lado, no te dejes de congregar. ¿Por qué razón no se tiene que dejar de congregar? Porque dice la Biblia, dice, no se dejen de congregar, cuanto más ven que aquel día se acerca. Oiga, ¿usted piensa que si no nos congregamos nos vamos a ir al infierno? ¿Cuántos piensan eso? A ver, levante su mano a alguien y dígame. Si nos congregamos, ¿nos vamos al cielo? Si no nos congregamos, ¿nos vamos al infierno? Déjeme decirle, cuando venimos a la casa de Dios, nosotros nos podemos congregar, pero podemos estar aquí presentes en cuerpo, pero ausentes en pensar. Puede estar nuestro corazón lejos de aquí, y el Señor es experto en detectar quién realmente está en la casa de Dios o quién no. Amén. Cuando la gente de la antigüedad iba al templo, llevaba todas sus ofrendas, y llevaba sus ofrendas de grano, llevaba sus ofrendas de todo lo que tenía. Porque dice, a la casa del Señor nadie puede venir con las manos vacías. Hay ocasiones en que yo he pedido ofrenda, no para la bendición mía, sino para la bendición de ustedes, y le digo, ¿quién no trae para ofrendar? Levante su mano sin pena. Porque hay personas que aman a Dios y a veces vienen solamente con el Dios te bendiga, amén. En ocasiones. Entonces le digo, ¿quién no trae para ofrendar? Y ya por ahí a veces 2 o 3 personas levantan la mano, ¿verdad? Y dicen, sinceramente yo no traigo. Y le digo a alguien, ¿quién quiere bendecir a estos hermanos o hermanas para que ofrenden? Y ya por ahí salen, ¿verdad?, los buenos samaritanos, y entonces agarran y le dan su ofrenda. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermano, nunca debemos de venir a la casa del Señor sin nada. Cuando venimos a la casa del Señor, por eso les decía, que venimos y Dios sabe si nosotros venimos sinceramente. El Señor llegó un momento en que la gente venía y ofrecía todo, pero llegó un momento en que se hicieron tan mañosos que afuera del templo empezaban a vender todo lo que se necesitaba para meterse al templo. Y la Biblia dice que la casa del Señor es llamada casa de oración. Y Jesús se enojó bastante cuando dice en el Nuevo Testamento, en la biografía de uno de los evangelistas, dice que el Señor iba al templo, y cuando iba a ir a la oración en una fiesta que tenía que ir el Señor al templo como buen judío, dice que se encontró a los cambistas. Y enojado tomó su cinto y empezó a tomar la mesa de los cambistas, todo lo que había ahí. Y vemos al Señor enojado y les dijo, ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva ¿de qué? De ladrones. Porque la casa de mi padre será llamada casa de oración. Dice, y ustedes han hecho cueva de ladrones. ¿Y sabe por qué Jesús se enojaba? Porque decía que no era cueva era cueva de ladrones. Porque muchos que afuera estaban, llegaban y la gente, como ya tenía la religión bien metida, sabía que decía, bueno, según la pena, ¿verdad?, según lo que tenían que expiar, porque ellos creían que tenían, según, de acuerdo a la ofrenda que llevaban, ya sea unos palominos, ya sea un corderito, había quienes tenían más lana y llevaban hasta un becerro. Y tenían que llevarlo, porque eran fariseos y eran judíos. Y entonces, ¿qué hacían? Pues empezaban a negociar afuera con los cambistas, les decían, ¿sabes qué?
Mira, ¿cuánto vale ese pollín, ¿cómo se llama? Ese palomín. Ah, pues te vale 2 dracmas. Oye, pero nada más traigo 1,5. ¿Qué te parece? No, mira, no te lo puedo dar 1,5 porque ese vale 2, pero tengo este. Está bueno, se ve bien, nomás que le falta un poquito. Tiene la ala más chiquita que la otra, o sea, está medio blanquito. ¿Sí? Le dice, total, nadie se va a dar cuenta. O sea, nadie se va a dar cuenta. Dice, está bueno, ahí está, hecho. Y se lo llevó. Y así sucesivamente en sus ofrendas. Luego a veces le decía, el Señor no le gustaba que mezclaran, ¿verdad? Los granos, no le gustaba que mezclaran los granos, sino que era de trigo, ¿verdad? Y los tenían que hacer de esa manera. Entonces no le gustaba que hicieran mezcolanzas. Y más sin embargo había muchos vivos que hacían mezclas. Iban y lo presentaban. Llegó un momento en que todos pensaban, ¿verdad? Y no ha cambiado mucho el pensamiento del ser humano, que pensaban que Dios no se iba a dar cuenta. Pero ¿qué creen? Que Dios se dio cuenta. Y un día le dice a uno en la antigüedad, los profetas le dice, estoy harto. Dice Dios, estoy harto de sus ofrendas. Estoy harto de sus lunas nuevas. Estoy harto de que ustedes vayan más a la fiesta que al Dios de la fiesta. Dice, y yo más que todavía eso, estoy harto de que ustedes me honran de labios para afuera. Su corazón está lejos de mí. Podían ir al templo, pero su corazón estaba lejos del Señor. Nosotros como hijos de Dios hoy en este tiempo tenemos que tener amor por la casa de Dios. Amén. Y la casa de Dios, al contrario de lo que muchos piensan, el amor a la casa de Dios somos todos, porque el Señor dice que bienaventurado va a ser aquel siervo que cuando el Señor regrese lo encuentre dándole a su casa el alimento. Por eso cambia cuando usted viene a ofrendar, que dice, vengan y traigan los diezmos al alfolí, para que siempre haya alimento en mi casa, no en mi casa mía, sino en la casa de ustedes, porque somos la casa de Dios. Amén. Somos la casa de Dios. Entonces, si hay alimento en mi casa, ¿sabes dónde va a haber alimento siempre? En su casa. Y entonces el Señor sabe que cuando nosotros venimos aquí, tenemos que venir con una intención. Y esa intención tiene que ser buena, de recibir y dar. Oiga, anteriormente nos decían, a la iglesia vamos a cargar pilas. Te voy a decir una cosa, si tú oras en tu casa, si tú ayunas, si tú lees la Biblia, si tú le compartes, vas a salir de la depresión. ¿Por qué la iglesia que nos antecedió, la iglesia primitiva, que así le dicen, ¿verdad? Primitiva no porque estaba sin tecnología, sino primitiva por primera, ¿sí? Que si en ese tiempo ellos alcanzaron a la población que más se pudo, teniendo no la tecnología que hoy tenemos, hermano, debe ser un reto para nosotros poder alcanzar más gente, ¿sí? Con la tecnología que hoy tenemos. Usamos el Facebook. ¿Cuántos usan el Facebook? Yo lo uso. No es pecado usar el Facebook. Pecado es que estés todo el día en el Facebook. Hola. No va a ser como a veces yo a las 5 de la mañana estoy publicando. Aquí nos les he mandado mensajes. Hablamos a las 5 de la mañana. Hagan el favor, pues para que se levanten. ¿Sí? Si yo qué culpa tengo, pastor, que usted no para dormir. ¿No? Pero algo sí hago. Nunca prendo la computadora antes. Siempre tengo ahí mi celular abierto, siempre prendido, cargado, para que si usted me habla a medianoche, háblenme. A la 1 de la mañana háblenme. Para yo orar, ¿verdad? Aunque exactamente, yo no le contesto, pero háblenme. ¿No? Ahora, si me hablan y voy a su casa, ¿verdad? Que aprovechemos el tiempo en lo que va a ser. Y no para cualquier cosa. Pero entonces, lo primero que hago siempre es darle gracias a Dios. Siempre, sea de madrugada, sea de mañana, ya le hablo al Señor, le digo, Señor, hola, aquí está tu hijo en la cosa. Señor, porque me gusta platicar con él, no, en ocasiones yo estoy bien dormido. Y generalmente a mi papá le gusta despertarme cuando me siento más cansado, ¿verdad? Y ya duermo, y miren, a veces Dios es bien bueno, porque a veces ando muy cansado, me acuesto y duermo como 1 hora, media hora, y despierto y siento que ya dormí como 10.
Luego el Señor me despierta y hablo con Él. Pero casi todos los días, siempre antes de comenzar mis actividades, platico con el Señor y le digo al Señor, antes de abrir mi Facebook, lástima que no tienes Facebook, Señor, si no puedo andar ahí. ¿Sí? Y platico con Él. Pero nunca prendo la computadora antes. Yo sé que algunos se han dado cuenta que luego a las 5 a las 5:30 de la mañana, algo así, estoy publicando algunas cosas. ¿Sí? Quiere decir que ya tengo una hora antes. Y la verdad es una bendición, porque esa frase del Señor a veces no me despierta, a veces sí, pero casi siempre. Entonces el Señor se conoce qué hacemos y es un deber, así como nos tenemos que encontrar, es un deber, hermanos, ayunar. Dígale que está a su lado, es un deber ayunar. La Biblia tiene reglas en contra de aquellos que les gusta comer. ¿A cuánto les gusta comer? Nos encanta comer. Pero dice la palabra de Dios, cuando vayas a la mesa de un Señor, pon cuchillo a tu garganta. Híjole, de veras. A mí me han invitado a lugares que de verdad digo, ay Dios mío, qué padre es estar aquí. Pero qué terrible es no poder comer de todo. ¿Sí? Y le digo, bueno, pero el Señor tiene reglas. Pero una de las cosas que el Señor le dijeron aquí, cuando le preguntan, ¿por qué ellos no ayunan? Y Jesús le respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si no hay referencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay referencia que el mismo Señor Jesús dijo entonces, ayunarán. Dígale que estás otra vez, vas a tener que ayunar más. Lo vas a tener que hacer un hábito, lo vas a tener que hacer una costumbre sana. En la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios hay costumbres sanas, como congregarse, orar, ministrar la palabra, con testificar, pero también ayunar. Es una buena costumbre que tenemos que tener y nos sirve. Nos sirve, como arma de guerra nos sirve. ¿Nos sirve para qué? Ahorita vamos a ver para qué. Y nos dice entonces, pero será cuando el esposo les ha quitado, entonces ayunarán. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimentos por un tiempo. De alimentos por un tiempo. Oiga, en el cielo vamos a necesitar alimentarnos. Quiero una mano levantada que me diga si Dios no. Jesús, acabamos de celebrar la cena del Señor, amén. Y el Señor, cuando celebró la última cena con sus discípulos, dijo: no volveré a tomar este fruto de la vid, o sea, el vinito, pues, y el pan, hasta que lo tome con todos ustedes en el reino de mi Padre. Dice: para ustedes está preparado los mejores manjares. Está preparado lo mejor. No va a ser necesario comer, mas sin embargo vamos a poder deleitarnos en comer. No vamos a necesitar el oxígeno que necesitamos aquí para respirar, sino en el cielo hay otro tipo, allá hay vida por sí, porque todo dice que está el árbol de la vida al centro de la ciudad y Él da vida y da salud. ¿Por qué cree que cuando uno se muere, cuando nos veamos en el cielo, hermano, si usted se va viejito y yo me voy viejito, que así Dios lo quiera, ¿verdad? Y que también mi esposa lo quiera, ¿no? Cuando vayamos allá y cuando venga el arrebatamiento, dice la palabra de Dios que esto mortal será absorbido por lo inmortal. Porque cada vez que acabamos de tomar la cena, algo se está constituyendo dentro de nosotros, ese cuerpo espiritual que va a ser resucitado al día postrero. Y cuando venga el Señor, si nosotros estamos viviendo y coleando, va a ser transformado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vayamos a la gloria, si aquí yo no tenía esta hermosa cabellera, que siempre que yo tenía hermosa cabellera, pero en algún lugar del tiempo se quedó, voy a volver a tener mi hermosa cabellera. Y si alguien de aquí se fue chuequito, se fue viejito, chimuelo, como quiera, cuando lo vean en el cielo, aquí lo mismo y el chimuelón allá va a ser con sus dientes de oro. Oiga, porque el material allá que Dios usa, ¿sabe cuál es el material? El material que se usa para las calles, ¿de cuál es? Ay, Señor, y aquí nos peleamos por el oro y mi papá lo pisa. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? En el cielo el Señor tiene calles de oro.
Oiga, si una persona es interesada por el oro, aquí en la tierra, imagínese, va al cielo, si no va transformado, va a decir, cuando alguien quiera pisar su pedacito de piso, déjate aquí, este es mío. Por eso el Señor dice, no, su tesoro debe estar donde no se corrompe. Su tesoro debe estar en el cielo, su tesoro no debe estar aquí en la tierra. Oiga, hermano, mire, oiga, para que los que se compraron un carro nuevo, yo también quiero comprar uno nuevo. De verdad, se los digo, porque yo quiero uno nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Una semilla la fe, amén. Aleluya. No sé cuándo me lo va a comprar, pero lo voy a comprar. Oiga, cuando venga el Señor, de modo que se lleve su carro. O cuando se muera, si no tiene a quien dejárselo, ¿a poco se lo va a echar en su casa? Mire, si el Señor le da un carro nuevo, disfrútelo. Si tiene la oportunidad de comprar un carro, cómpratelo. La Biblia dice en Eclesiastés, haz lo que tengas que hacer mientras tengas la oportunidad de hacerlo. Cuando tengas la oportunidad de hacerlo, hazlo. Es que yo quise llevarme a las gorditas, a mi gordita, pero como que andaba medio acá. Llévatela. Llévatela. Oiga, pastor, pero está hablando de ayuno, pero ahorita vamos a la ayuno. Llévatela, ¿por qué? Porque el Señor nos dice que tenemos que disfrutar las cosas que nos dan. Si alguien tiene carro nuevo, úselo. Yo tuve ya carro nuevo. Voy a pasar como a mí, un día tenía mi carro nuevo y se me llenaba el polvo y lo limpiaba diario. Y alguien se recargaba y le decía, por favor, me está rayando mi coche. ¿En serio? Me metía y olía nuevo. Qué bonito huelen los carros por dentro, ¿no sabes? Nuevecito. Y estaba tan acostumbrado a mis carros viejos que cuando me subía al nuevo se me apagaba. Sí. Y era nuevecito de agencia, rodadito así, ni un 0 kilómetros. Nada más lo poquito que lo rodaron de ahí donde salió a la entrega. Y tenía mi carrito del año. ¿Y qué creen? Que cuando pasó el tiempo, mi carro luego andaba. No tenía camioneta en ese tiempo. Y a veces no quería ni que se subieran a mi carro con los pies empolvados. Pero pasó el tiempo y después ya no sabía ni dónde estaba el polvo. Terminé vendiendo mi coche. Y lo disfruté, sí lo disfruté. Me fui a muchos lados en ese carro. ¿Sí? Yo no quiero volver a tener otro carro. ¿Ves? Pero miren lo que vamos. Es que cuando nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que tener un deber de hacer esto, podemos así regresar ahí. En esta referencia, el Señor nos dice que ayunarán. ¿Cuántas veces hoy que hicimos un ayuno congregacional lo habíamos hecho? Ya teníamos un tiempo. No necesitamos tener ayunos congregacionales, pero es una bendición. Si todos lo hacemos, vamos a obtener bendición. Esa es la referencia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay referencia en la ley de que se ayunara. Le digo a la gente de las religiones que practicaban, incluso los israelitas, no sabían del ayuno, otros sabían. No hubo una ley que dijera vas a ayunar hasta que Jesús vino diciendo ayúname. Entonces, hay un ejemplo solamente, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, no lo busqué, yo solo leo, que dice que Moisés pasó 40 días y con sus noches delante de la presencia del Señor sin comer. O sea que Moisés antes de Jesús ayunó 40 días con sus 40 noches, dice en Deuteronomio 9, ¿sí? Que pasó sin probar alimento. Y ahí nos dice que el ayuno puede ser por 40 días, sin alimento y sin beber. Esa es una forma. Amén. Esa es una forma. Luego vemos otra referencia donde para qué el ayuno se menciona en Jueces capítulo 20, versículo 26, 27 y 28, donde se empieza a relacionar el ayuno con la oración. Allí habla del ejemplo de que cuando los hijos de Israel se juntaron en ese libro de los Jueces, se juntaron, fue para orar, para ayunar,
Y es la segunda referencia que dice que se juntaron y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los, dice, no es jueves 26, jueces 20, 26 y 27, versículo 26, 27 y 28. A ver, ponlo ahí. Dice que se juntaron y empezaron a ayunar. ¿Sí? Ahí está. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Lloraron. Ahí nos dice que hay que venir a hacer la casa de Dios. Llorar. Tú no tienes que ir a llorar a la comadre, al compadre, a nadie. Tú tienes que venir a llorar al Señor, porque Él es el único que te entiende. Oye, la gente no te entiende. Hay mucha gente que quiere que le cuentes tus broncas. ¿Para qué? Para que después se burlen de ti. Hola. Pero si tú vienes con el Señor y le lloras a Él, Señor, no entiendo. Hay cosas que no entendemos y no lo vamos a entender hasta que el Señor nos lo revele, o lo vamos a entender en el cielo cuando vayamos. Nunca le pregunte a Dios por qué, dígale al Señor Joaquín. Entonces dice que subieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron delante de ¿quién? Del Señor, y ayunaron aquel día hasta la tarde. Hay días que vas a tener que ayunar un día entero, con el afán de que Dios te esté hablando, ¿verdad? Y que Dios te responda cuando tengas causa de lloro. ¿Cuántos tienen problemas? Ayune. Y dice que lloraron y se sentaron delante del Señor. Y después de que se juntaron, ayunaron, dice que sacrificaron holocaustos y pacíficos delante del Señor. El ayuno nos sirve para estar en paz. El ayuno nos sirve, el deber de ayunar nos sirve para estar en paz. ¿Cuántos tienen inquietud en su corazón? Algo que los inquieta ahí terriblemente. Y dices, es que no sé qué pasa, hay algo ahí. Ayuna. Incluso Jesús dijo, hay géneros de demonios que no salen sino con ayuno y oración. También en Primera de Reyes 21, 27, el ayuno vuelve el alma al corazón, vuelve el alma al Señor. Primera de Reyes 21, 27. En el pasaje que acabamos de leer anteriormente, hay ayunos de un día. ¿De cuántos? Ya vimos 40 y ayunos de un día. Jueces. ¿Ya pusiste el versículo, ¿vale? Jueces. Perdón. Primera de Reyes 21, 27. Primera de Reyes 21, 27. El ayuno nos hace que el alma se vuelva. Que se vuelva cuando tú sientes que estás muy almático. Oiga, de pronto usted se levanta muy almático, ¿no? ¿Saben qué es levantarse muy almático? Que nomás que te vea a veces ya no quieres, o sea, ya dice ya quiero casa paja, ¿no? O sea, que ya te dicen algo un poquito levantado, pero ya quieres casa paja, ¿no? A veces nos levantamos almáticos, que queremos que nos apapachen, que todo nos duele, ¿no? Nos levantamos almáticos. Y el ayuno sirve para que nosotros quitemos ese cuestión almática. Dice, y aconteció que cuando acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso saco sobre su cara y ayunó y durmió en saco y anduvo ¿qué? Humillado. El ayuno sirve para humillar nuestra alma delante de Dios. Te sientes a veces que andas muy infladito. ¿Quieres saber tu estatus espiritual? Ayuna y Dios te va a revelar cuál es tu estatus espiritual. Cuando uno se siente que siente que la carne está más allá, o sea que de repente, porque hay veces que igual nos paramos al mate y otra vez nos paramos, carnal. Hay a quien le gusta dar vida a la chuleta, rienda suelta la chuleta. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos dice que la carne, o sea, el ayuno humilla. El ayuno humilla delante del Señor y hace volver tu alma a su lugar. ¿Quieres que su alma viva al lugar? ¿Quieres dejar de ser sentidito? ¿Cuántos quieren dejar de ser sentiditos? Ayunen. ¿Cuántos quieren dejar de ser carnalitos? ¿Sí? Ayunen. ¿Cuántos quieren que su alma esté en su lugar y esté siempre a lo que tiene que estar?
Ya vemos que hay 40 días un día. La vimos, a veces la mañana a la tarde, de la mañana a la tarde. También es otro ejemplo, cuando en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, cuando hay tiempos de dolor, a ver si me lo pone ahí, cuando hay tiempos de dolor, tenemos que ayunar. Porque eso ayuda al alma. El alma tiene que tener disciplina. Como Dios, miren, como que a veces equivocamos el camino. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Ok, ¿y cuántos saben que Dios nos ama? Quiero que levante su mano quien sabe que Dios lo ama. Ok, todos. Bueno, les traigo una buena noticia aparte de Dios. Al hijo que Dios ama, disciplina. Hola. Al hijo que Dios ama, Dios lo disciplina. ¿Cuántos saben que nuestro papá es un Dios de orden? No le gusta el desorden. Y por eso cuando andamos desordenados, lo primero que hace es venir acá. Y nos sienta. Y nos enseña. Y nos disciplina. Y nos dice, ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a disciplinar nuestra alma? Ayunando y orando. La oración y el ayuno disciplinan tu alma. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído al cuchillo. ¿Por qué estamos llevando este ayuno? Yo les dije, vamos a ayunar porque tiene que haber rompimiento en nuestra propia vida, rompimiento de nuestro orgullo, rompimiento de cosas que no nos convienen, rompimiento en medio de la iglesia, rompimiento en medio de la congregación, rompimiento en tu casa, rompimiento en tu matrimonio, en tus hijos. Y porque dice ahí la palabra del Señor que ayunaron hasta la tarde por alguien que estaba muerto, que había sido un buen amigo y tenía un dolor. Dice, lloraron y lamentaron. Si vamos a ayunar por los muertos, no me malentiendan. Ellos estaban haciendo ayuno porque estaban en una humillación de lamentación. Estaban muy ahí dándole lugar más al dolor, ¿verdad? Y estaban ayunando porque habían caído. Oiga, quiere evitar caídas en sus vidas. ¿Cuántos quieren evitar caídas en sus vidas? Nadie estamos exentos de caer, déjeme decirle. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay promesa de Dios que nos dice que Él nos va a mantener irreprensibles hasta la venida del Señor. Y ya todos los días tenemos que bendecir nuestra vida, porque Dios nos ha dado el poder de rejuvenecernos. Dice palabras en nuestra boca que nos rejuvenezcamos como el águila. Todos los días cuando salga de su casa, dígale al Señor, tú me vas a permanecer, voy a permanecer en ti. Tú me vas a tener, Señor, irreprensible este día hasta que tú vengas, Señor. Amén. Aleluya. Si quiere usted mantenerse en un estado espiritual bueno, ayuna. Si quiere permanecer libre de caída, ayuna. Y no solamente por ti mismo, dice por el pueblo, por la casa de Israel. Y este ayuno que hoy hicimos congregacionalmente fue por nosotros, hermano. Fue por nosotros. Fue por sus pastores, fue por sus líderes, fue por la iglesia, fue por sus hijos, fue por su casa, para que se derrumbe toda artimaña de Satanás. Aleluya. Gloria al Señor. Primero de Samuel capítulo 7. Primero de Samuel capítulo 7. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Primero de Samuel 7, 6. Dice, y se juntaron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. ¿Cuántos quieren sentir el agua de Dios en su vida? En su alma, en su espíritu, el agua de Dios. La Biblia dice en Ezequiel 47 que del trono de Dios fluye un río, y ese río va a dar directamente al templo. Para empezar, nosotros somos templo de Dios, amén. Pero cuando nos reunimos, Dios está en medio de nosotros. Y
se avientan y empiezan a nadar en ese río. ¿Dónde están los atrevidos de Dios? Aleluya. 3. ¿Dónde están los atrevidos de Dios? Los que se avientan, los aventados que dicen: yo me voy a esforzar, voy a entrar a ese río. Dice que sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día. Ayuno de un día. Con un día que ayunes puedes tener agua de vida en tu alma. Con un día que ayunes puedes sentir el río de Dios fluyendo en tu alma. Aleluya. Y estaban ahí que ayunaban. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, en Esdras capítulo 10 versículo 6. Esdras capítulo 10 versículo 6. Esdras 10, 6. Dice ahí que dice: Jehová hemos pecado y juzgó Samuel. Cuando sientas que el pecado te está asediando, la Biblia nos dice que nos despojemos de todo peso. Oiga, mi querido hermano, dile al que está a tu lado: el Señor te dice que no cargues más de lo que puedas cargar. Hay cosas que usted no tiene que cargar. Y la Biblia nos dice que cuando el Señor nos habla, nos dice: quítense de toda carga, todo peso. Si usted tiene un peso hoy, no estoy hablando de este peso, ¿verdad? Un peso de otro tipo, algo que te esté oprimiendo, quítatelo, sacúdelo. Dice: si hay pecado, también librémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. Mire, en este versículo, Esdras es un caso que se cose aparte. Le voy a platicar tantito, grosso modo, de Esdras. Aquí había pasado tiempo donde el pueblo de Dios había sido llevado cautivo. Se había perdido la religión, se había perdido quién era Jehová, se había perdido cuáles eran la Torah, se había perdido el Talmud, que es la tradición oral de padres a hijos, porque era una obligación, según Deuteronomio 6, de que los padres tenían que enseñar a sus hijos de viva voz los mandamientos de Dios. Aquí con Esdras se había perdido todo. Pero Dios levanta a un hombre llamado Esdras con amor a Dios, y un día Dios lo guía y encuentran entre las ruinas, encuentran la palabra de Dios. Y dice ese ejemplo, yo voy a invitar que lea el libro completo de Esdras, pero como a empezar el libro de Nehemías. Dice que encuentran el libro de la ley y lloraron. ¿Por qué tiene que ser que cuando nos quitan lo que más amamos? Y ellos amaban, y toda la gente que estaba ahí con Esdras ya no sabían ni hablar el hebreo, hablaban babilónico. Ya no sabían quién era Jehová, sabían quién eran los dioses de Babilonia. Pero Dios no se queda con nada y siempre levanta a alguien, y levantó a Esdras y encuentra el libro de la ley, los convoca y dice que se pone a leerles. Pero ¿qué creen? Para poderles leer la Biblia, lo que encontraron ahí en ese momento, el primer libro estaba escrito en idioma hebreo y no lo iban a entender. Y Dios le dio la capacidad a Esdras de poder traducir la Torah a arameo, que era el idioma que habían aprendido en ese tiempo de los siglos. Y lo tradujo y se dio la tarea de traducirlo, y cada vez que estaba traduciendo lloraba Esdras hasta completar la Torah completa, que son del Antiguo Testamento. Y se convocó a todos los hijos de Israel, les dijo: mira, hemos encontrado el libro de la ley y hemos encontrado el camino a Dios nuevamente. Y los convocó, y dice que cuando los convocó, todos fueron y escucharon la palabra de Dios y se pusieron a llorar. Y no un lloro así nomás de que, así como cuando no se nos salen los tres lagrimitas. Un lloro que llegaba el llanto hasta el cielo, dice la Biblia. Y si la Biblia dice que llegaba hasta el cielo llegaba. Porque encontraron la palabra de Dios. Y de ahí toda esa gente que estaba abandonada, exiliada, encontró nuevamente el consuelo en la palabra de Dios. Y Esdras dice que fue a la cámara de Joanán, hijo de Nassim, y no comió pan ni bebió porque se entristeció por la prevaricación de la
tras de los hijos de Israel. Aquí dice transmigración, que quiere decir el pecado de los hijos. ¿Tienes hijos que andan descarriados? ¿Cuántos tienen hijos que andan descarriados? Siempre hay una oveja negra en la familia, ¿sí? Pero esa oveja negra necesita mucho amor. La oveja negra del Señor, las ovejitas que van allá, necesitan del amor de Dios. ¿Tienes ovejitas negras en tu casa? Ayuda. Y vente delante de la casa del Señor, vente a la casa del Señor y ofrece tu ayuno por tu hijo rebelde. Promesa de Dios para los hijos rebeldes. La Biblia dice que mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, serán traídos por el Señor. Y sobre los hombros los traerán. Haz ayuno y haz actos proféticos. La Biblia enseña del hijo de Saúl, uno que estaba lisiado, que estaba en la ciudad de Lodebar, una ciudad de abandono, una ciudad de pobreza, una ciudad de tristeza. Y ese muchacho, ¿cómo se llamaba? Mefiboset. Dice que Mefiboset nació cuando Israel perdió su gloria. Y la nana que lo traía cargado, lo vio que los ejércitos estaban invadiendo, lo soltó de sus manos, se le cayó y lo dejó. ¿Lo dejó cómo? Se pegó y quedó así, como Quasimodo. Y cuando el rey David toma lugar y somete a aquellos que vinieron a invadir, manda a llamar y quiere hacer misericordia porque se acordó de Jonatán y le dijo: yo quiero hacer misericordia con toda la casa de Saúl. ¿Quién de la casa de Saúl queda? Y alguien le dijo, porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que se acuerda de alguien. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que se acuerda de aquellos que nadie se acuerda. ¡Órale! Y le dice: Señor, rey David, en Lodebar hay un hombre llamado Mefiboset, que es uno de los de la descendencia de Saúl. Él está ya exiliado, no tiene esperanza, no puede trabajar, está casi muerto, está chueco. Y le dice el rey David: mándalo traer. Y manda a su siervo. Y le dice, cuando llega, y le dice: Mefiboset, hijo de Saúl, el rey te está mandando a llamar. Si tú haces actos proféticos con tu hijo o hija, ponlo delante del altar de Dios, tráete una fotografía, oramos por él, todos nos unimos y decimos el nombre de su hijo: el rey te está mandando a llamar. Yo lo creo. El rey te está mandando a llamar. Y dice que cuando Mefiboset fue allá, el rey David lo vio y le dijo: vístanlo como cualquiera de mis hijos y siéntenlo a mi mesa. Y cualquiera que llegaba y veía a los hijos de David sentados a la mesa, bien preciosos, los sueños, veían a Mefiboset y lo veían sentado y lo veían igual. Pero si se asomaban debajo de la mesa, lo único que podían ver eran sus patitas torcidas. Cuando el Señor nos llama a su mesa y nos sienta, nos quita todo el defecto. Aleluya. Para muchos seremos defectuosos, pero para Dios nos ve preciosos. Y Dios hizo misericordia con ese muchacho y le devolvió, dice, todo lo que le pertenecía a su padre. Tus hijos no nacieron para maldición, hermano. Tus hijas son llamadas princesas de Dios. Tus hijos son llamados para bendición. Amén. Yo tengo unas hijotes grandes, y los bendigo, les digo: tú no eres cualquiera, tú eres una princesa. Le digo a mi hijo: tú eres un príncipe del pueblo de Dios, eres un príncipe del pueblo de Dios. Y yo creo que Dios va a traer a mi hijo como ese príncipe. Amén. Amén. Ayuda.
pecado sobre alguien. ¿Quieres quitar la opresión del pecado sobre tus hijos? Voy a terminar con esto. Hechos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Este capítulo 13 del libro de los Hechos tiene una gran relevancia en cuestión del deber de ayunar. Tiene una gran relevancia. ¿Sabían ustedes que en ese capítulo en especial la iglesia hasta ahí no tenía identidad? Habían pasado más de 15 años desde que Dios constituyó la iglesia con los apóstoles y creció la iglesia en Jerusalén, pero fueron dispersados. A los de ese tiempo, a algunos les decían los del camino. Les decían, aquí vienen los del camino. A otros les decían los nazarenos. Les decían los que trastornan, o les decían la plaga, los que trastornan al mundo. A donde quiera que llegaban los cristianos, trastornaban la ciudad. Y hoy parece que al revés, ¿verdad? Que a veces la ciudad nos quiere trastornar, pero nosotros tenemos y hemos sido puestos para trastornar nuestro entorno, hermano, para cambiar nuestro entorno. ¿Cuántos creen eso? Que Dios se puso para transformar tu entorno. Amén. Aleluya. Pero en este capítulo en especial dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y menciona algunos, a ver, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Managén, que se había quedado junto a Herodes, y Pablo. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Lo que hoy tenemos que hacer, oiga, iglesia, lo que hoy tenemos que hacer, iglesia querida del Señor, es que tenemos que estar ministrando. Síguele más abajito, digo más abajito, no sé, síguele por eso. Dice que estaban ellos ministrando al Señor. Iglesia, oasis de esperanza, tenemos que estar ministrando al Señor. Cuando venimos a congregarnos aquí, venimos a ministrarle a Él. Y Él nos imparte su bendición. Yo vengo y le ofrezco mi canto, le digo, Señor, de todo mi corazón canto refeo, pero lo hago de todo corazón. Yo no vengo a ver si mi hermano lo está alabando, yo vengo a buscarte a ti, yo vengo a poner mis ojos en ti, yo vengo a decirte todo lo que significas para mí, porque cuando yo voltee a ver al que está a mi lado, yo lo voy a ver con el rostro de Dios. Porque si lo ves antes de ir a ver a papá, si lo ves antes de ir a ver a papá, lo vas a ver con todos sus defectos. Y lo vas a ver que ya con una cara así como la mía. ¿Sí me han visto cuando lo tomo serio? No estoy enojado, sin embargo, no me jodes. Cara así de dice que estaban ellos ministrando al Señor. Y el Señor, dice, estaban ministrando pues estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando y ayunando. ¿Qué estamos haciendo hoy? Ministrando y ayunando. Y ¿sabe qué? Cuando ellos ayunaron y ministraron, el Señor dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando ayunamos y ministramos al Señor, se reflejan los dones espirituales. ¿Qué pasó hace rato? ¿Qué sintieron en la administración? ¿Se sintió el Señor? Aunque no estamos por sentirles, pero Él dice, donde ustedes están congregados, ahí estoy yo en medio. Cuando voy a Tequisquiapan y somos poquitos los que vamos, están yendo ahí 2 personas que van de todo corazón, pero es una iglesia. Oiga, una iglesia, son miles. Una iglesia donde 2 o 3 se congregan, ahí está el Señor en medio de ellos. Cuando voy a Tequisquiapan y estamos ministrando con los hermanos, ellos ministran una semana, yo ministro otra semana. Y ahí está la presencia de Dios. Nos visita el Señor. Hermano, este ayuno y esto que acabamos de hacer es porque nos va a reflejar el Señor, va a reflejar los dones en tu vida, los va a intensificar. ¿Saben por qué Dios apartó a Bernabé? Bernabé más adelante dice que era llamado el apóstol de la consolación.
Le llamaban, su nombre era José Bernabé. Pero la Biblia dice que es Bernabé. Y dice que cuando Bernabé llegaba a las iglesias, después de esa administración, Bernabé llegaba a las iglesias, ¿saben qué pasaba? Descendía el Señor y su espíritu y consolaba a la iglesia. Y Bernabé oraba y ministraba y era un apóstol. Era un apóstol de restauración, era un apóstol de reconciliación, era un apóstol de sanidad del alma. ¿Y salió de dónde? De un ayuno y una administración que hizo la iglesia. ¿Cuántos quieren un ministerio? ¿Cuántos quieren que yo lo levante? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un profeta, yo quiero tener un liderazgo, yo quiero impactar mi nación, mi casa, mi familia, mi cuadra? Necesitamos ministrar al Señor. Necesitamos ayunar más constantemente. Y ustedes ven el resultado que pasó con Saulo del Tarso. Fue un hombre que impactó a su mundo y recorrió 4 continentes en un momento que no había recursos y que no había nada. Pablo, ustedes cuando ven las cartas de Pablo piensan que Pablo era un hombrazo, una persona así que impactaba. No. La Biblia dice que Pablo dice en una de sus cartas, dice la apariencia física es débil, pero el poder de Dios que emana de mí es fuerte. Gloria a Dios, porque la iglesia tiene que estar ministrando y ayunando. Dile que está a tu lado, vamos a ministrar y vamos a ayunar. ¿Cuántos quieren encender su vida? Ministre y ayune al Señor, ministre y ayune. Y para concluir le voy a pedir que se pongan en pie. Cuando nosotros ayunamos, dice el versículo, versículo 12 de ese mismo capítulo. ¿Qué va a pasar como resultado cuando tú y yo nos dedicamos a ayunar? 12, 13, 12. 13, 12. Dice que estaba ministrando hasta el Señor y hubo un reflejo, un levantamiento del ministerio. Este ayuno va a levantar a su pastor a otro nivel. Este ayuno va a levantar a sus líderes a otro nivel. Va a levantar a nuestros pastores de Tequisquiapan a otro nivel. Va a levantar el ministerio de alabanza a otro nivel, a las panderistas a otro nivel. Dios nos va a llevar a otro nivel. Aleluya. Si se entusiasman conmigo, yo soy un ídolo. Dice entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuando la iglesia se pone a ayunar y a ministrar al Señor, los incrédulos creen que algo sucede. Los incrédulos creen que algo sucede. Y déjame decirte, iglesia, base de esperanza, cuando alguien entre por esa puerta, ya seas tú o un invitado o la persona que tú traigas, se va a ir diferente. Porque Dios nos dijo que Él va a estar en cada reunión que estemos, cuando nosotros ministremos y estemos ayunando. Aleluya. No todo el tiempo vamos a ayunar, pero sí vamos a estar ministrando. Otras ocasiones vamos a ayunar y vamos a ministrar, pero siempre vamos a estar haciendo algo. Quiero cerrar con este broche de oro. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6. Versículo 16 al 18. ¿Cuántos ayunaron e hicieron caso a la voz de su maestro? Gloria a Dios. Hay quienes lo hicieron total, gloria a Dios. Hay quienes tuvieron su tiempo de ayunar así. Hay unos que hicieron ayuno. Daniel solamente legumbres y agüita. Pero lo que interesa de esto es que nosotros tenemos unidad en lo que Dios nos manda hacer y hay bendición. Y
capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos diamulan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Si la gente que lo hace sin propósito tiene su recompensa. ¿Cuántos de ustedes han sabido que gente se pone a hacer huelgas de hambre? Es un ayuno. A veces no tiene recompensa, a veces sí. Los gentes que practican la religión hindú ayunan. Mahatma Gandhi fue el más grande de la hecho. Mahatma Gandhi es el alma grande. Ayunaba con el propósito de impactar una nación. Y mucha gente hace eso. Dice, ya tienen su recompensa. No tienen el sentido espiritual de lo que realmente es el ayuno. Pero el ayuno en sí tiene poder. Y le dice entonces el Señor, ya tiene su recompensa. Hay quienes hicieron este ayuno hipócritamente, ya tienen su recompensa. Hola. Pero la Biblia nos enseña y nos dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Yo te quiero decir en esta mañana, querida iglesia, lo que el Señor nos va a dar por este libro. Platiqué con el Señor, le dije, Señor, muéstrame, dime qué podemos nosotros hacer. Y eso nos dijo, vecino, vamos a ayunar. Y digo, Señor, ¿y qué va a haber?